Pichincha Universal, generando noticias. Napoleón Saltos se encuentra acá, ustedes lo conocen, catedrático universitario, analista político, y claro, vamos a analizar la coyuntura política y económica del país, porque ambas circunstancias definitivamente tienen mucho que ver. Napoleón, qué gusto tenerlo acá. Muy buenos días, un gusto de estar. Bueno, usted ve, hay un estado de movilización mínimo, máximo, no sé cómo se esté dando, no se ha hecho una evaluación. Porque nadie informa tampoco, ¿no? Exacto, hay un cerco mediático brutal, no sabemos qué mismo pasa, aparte que hacemos, nosotros como medio de comunicación hacemos el esfuerzo de escuchar a todos los sectores y de tener opiniones diversas para poder justamente enfocarnos en lo que está pasando en el país. ¿Cómo podemos leer el actual momento en donde que sí es evidente que el país está entrando en una suerte de crisis económica, en una etapa recesiva muy compleja y que evidentemente está provocando ya reacción social? Napoleón. Varios temas. Sí, sí, bueno, es que es muy amplia la temática para hablar. Quizás vale empezar con el tema económico que mencionaste al final. Cuando se habla de una crisis hay que caracterizar la crisis, porque un poco es como cuando alguien va donde el médico y le dice estás enfermo, pero ¿de qué? Si es que vemos, yo veo ahí algunos elementos. Uno, que estamos frente al agotamiento de dos modelos, porque el problema no es de medidas parciales, yo creo que el problema es de proyectos generales. De un lado, el modelo que se venía aplicando en 10 años llegó a un tope por la escasez que hubo y por afectaciones como la corrupción y problemas que llevaron a un impasse cuando se colocaba al Estado como la salida. Pero ¿qué tenemos al frente? Otro modelo, un bandazo podríamos decir, en donde se coloca supuestamente al mercado y al aperturismo como la salida. Otro modelo que además ya tenemos experiencia, no solo en el Ecuador, sino en América Latina, que ha fracasado. Entonces, el primer elemento que tenemos es que parecería que las salidas giran en torno únicamente a esas dos posibilidades. Entonces entramos en una especie de disyuntiva falsa, porque allí faltan las preguntas básicas. ¿Cómo funciona la economía del Ecuador? Cualquier dato que tomemos, vamos a ver que si bien hay que tener en cuenta la relación de exportación, hay que tener en cuenta también el mercado interno. Si es que se afecta el mercado interno, por ejemplo, a consumo de hogares, lo que vamos a tener es un rebote mucho más grave. Entonces digo, falta la pregunta fundamental, que sería, ¿y hay posibilidad de otras alternativas? ¿Hay posibilidad de romper este falso juego de espejos en donde los beneficiarios son los que están en pugna arriba? ¿O hay posibilidad dentro de las condiciones actuales? No estoy hablando ni siquiera de una gran transformación, sino de lo que sería posible colocar como eje un proyecto de reactivación productiva en todo nivel. Entonces, si colocaríamos esto, digo, en términos de que romper este juego de espejos, e introducir un elemento que parta de la realidad y parta de la necesidad de la población, entonces podría empezar a crear otro imaginario. Porque de otra manera, te escuché a este rato que estaba sentado acá, puede crearse una situación de angustia, no hay salida. Sí, sí, es verdad. No hay salida ni por la repetición de límites que tuvimos en el periodo anterior, ni tampoco hay salida por un retorno a esta ilusión aperturista, que es la crónica de una profundización de la crisis anunciada. Primer elemento. Entonces, viniendo de acá, podemos ver qué crisis es la que tenemos entre manos. En primer lugar, para no irnos hacia atrás, cuando asume Moreno, tenemos una crisis de liquidez fiscal, resultado sobre todo del crecimiento de la deuda externa, resultado de la caída de los precios internacionales, etcétera. El Estado, que había llegado a manejar el 42% del PIB, cae abruptamente y se queda sin liquidez. Las deudas, el pago de la deuda empieza a caer, o sea, tenemos una serie de plazos que empiezan a operar, la posibilidad de ingresos hacia el fisco cae abruptamente, y esta situación necesitaba un trato.
Pero ¿cuál es el problema? Que el remedio que se va imponiendo, en lugar de solucionar el problema de liquidez, contagia al conjunto de la economía. Y ahora podemos estar entrando, creo que incluso con la presencia del BID, del Fondo Monetario, aquí está claro que por más que se hable de proyectos de prosperidad, porque ese es el lenguaje, ¿no? El plan de prosperidad, o sea, es que esa doble moral es lo que más molesta. Vivimos Napoleón. una especie de Hablemos esquizofrenia claro. en el discurso, ¿no? Sí. Hay una costumbre de que vivimos una democracia de espectáculo y de frases, Sí. entonces se sustituye la realidad por eslogans. Agrégale los influencers, ¿no? Para complacer a quien tiene muchos seguidores y puede hablar bien de usted. Claro, o sea, lo que se pone es como líderes de que fuera opinión. una página de Facebook Exacto. o una página de Twitter. Gobernar con el Facebook y con el Twitter. Bueno, cuidado que aquí, que no oiga Trump, porque eso está haciendo a nivel mundial. Eso O sea, que hace él. digo, no es un problema simple. Ujú. Esta democracia Es de un manejo. espectáculo, esta democracia que estamos viviendo, Sí. que atrás tiene Qué una tenaz. situación de autoritarismo, Sí. habría que analizar, ustedes Sí. conocen lo de los medios, cómo... Claro, es que es neutralización, cómo- además. Cómo Google, WhatsApp, por ejemplo, te crea un ambiente binario, amigo-enemigo, y te crea una burbuja. Tú tienes una página de Facebook y vas poniendo like a tus amigos, y terminas conociendo el criterio de tus amigos y quedas afuera de la realidad. Claro. Entonces, esa situación de Ya una no lee democracia los de periódicos espectáculo, digitales, lee Ah, las no. noticias del Facebook. claro. Que Sí. muchas veces se confunden con los memes, ¿no? Bueno, es que hay una serie de elementos Claro, precisamente en la exacto. trivialización, la Un montón de neutralización, recursos. las realidades paralelas, los límites entre la ficción y la realidad están borrados. Y además lees los mensajes de tu círculo de amigos. Claro. Por eso digo, se va creando una Exacto. burbuja. Entonces Cierto. lo que tenemos Twitter es una, así, ¿no? una fractura de la sociedad. Entonces en esta democracia de espectáculo, ¿a qué estamos yendo? De un lado, yo diría, esta escena, pongo como ejemplo el discurso del plan de prosperidad, Ujú. o como se llama toda una vida, etcétera. O sea, que trata de manejar desde el eslogan lo que llamaríamos el biopoder, cuando el biopoder está funcionando por abajo, en esta realidad que estamos asistiendo. En el plano económico estamos entrando y basta escuchar lo que dice el Fondo Monetario o el BID. Sí. Escuchémosles en eso por lo menos. El Fondo Monetario anuncia un decrecimiento del menos 2%. Y el BID va más o menos por ahí. Es decir, claro, caída del PIB. ¿cuál es el discurso a su vez del BID? No importa, ahora van a hacer el sacrificio porque paraíso viene mañana. Ahora va a ser un momento de austeridad, pero el Ecuador está yendo en buen camino, eso acaba de decir ayer. Pero dice que varios años le tocará endeudarse y sufrirla. Sí. Bueno, en esto ya está acostumbrado el Ecuador a un discurso anterior religioso, ¿no? Ah. Valle de lágrimas para mañana tener el paraíso, que tampoco del otro lado de la izquierda tuvimos, ¿no? Hoy es día de lucha, mañana es del socialismo. Ujú. Más o menos esta Sí. estructura del paraíso para mañana, porque ahora somos sufrientes, allá vamos a una cultura un poco más profunda de lo que es La sobre todo el religiosidad. ecuatoriano. Pero Y bien, han pasado decenas de entonces, años. ¿qué es lo que debe preocuparnos en la crisis económica? Que empieza a pasar de crisis de liquidez fiscal a crisis que afecta al proceso productivo. Entramos en formas de recesión y ahí viene un círculo vicioso, porque si el problema era liquidez fiscal, voy a poner solo un elemento, hay que pagar la deuda externa y no hay ingresos que broten de una reactivación productiva. Más deuda. ¿Cuál es el círculo vicioso? ¿Deuda? Claro. Ahora sí he hablado que en lugar de tener deuda con los chinos, tenemos deuda con los multilaterales, Ah, pero pero al fin y al cabo es deuda. es deuda, es lo mismo. La lógica, más allá de las obligaciones que nos toca de uno u otro lado, porque ambos sectores nos ponían condiciones, no hay una perspectiva de reactivación productiva que implica otro tipo de alianzas, que implica otro tipo de manejos, que implica otro tipo de relaciones, porque acá lo interesante del Ecuador es que a pesar de toda esta destrucción que tenemos por arriba, hay esfuerzos de producción, hay esfuerzos de iniciativas que son las que sostienen la economía. En la cuestión agrícola, por ejemplo, la producción pequeña, mediana, comunitaria, la producción indígena sostiene el 62% de la canasta local. Porque si todo eso tuviéramos que importar, en cualquier país petrolero sucede eso, ya estuviéramos en una situación desesperada. Pero se viene eso, la Eh, Alianza del Pacífico y todo eso que vamos a analizar más luego. Ahora, entonces se va en este camino
¿Y dónde se pone la esperanza? Por eso decía, es un tema de modelos. Antes la esperanza era en el Estado, la intervención del Estado podía reforzar y el Estado tutelaba absolutamente todo. Ahora, sin haber desmontado eso, están esperanzados en que los exportadores nos salven. Todo el modelo aperturista es un modelo, porque hay que preguntarse a quién favorece. Favorece a los grandes exportadores y favorece a la banca. Claro. O sea, vamos en esa dirección. Ya tuvimos una experiencia en el acuerdo de la Unión Europea. En la Unión Europea hubo ciertos beneficios a algunos sectores económicos de arriba que hablarán bien de la Unión Europea, de la alianza con la Unión Europea, pero preguntemos qué pasó con los productores de leche, por ejemplo, con los productores de papas, con lo que se produce para el mercado interno. Vamos a ver que hubo un debilitamiento y ahora que se pretende un aperturismo, ¿hacia dónde? Un aperturismo hacia Estados Unidos, complementar el aperturismo, a pesar de que hay un choque, porque Trump está en un periodo de proteccionismo y habrá que ver qué efectos tiene, y un aperturismo de la Alianza del Pacífico que es complementar sobre todo este eje en donde entraría México, bueno, ya nosotros tenemos relación con los demás, de modo que ese aperturismo y las medidas complementarias que se están tomando, porque no es solo esta baja de aranceles, sino las otras medidas, y esto tendrían que ver, no sé si ven los industriales, habría que preguntarles, en el momento en que se reduzca la capacidad adquisitiva del trabajador, en el momento en que se contraiga el mercado interno, ¿quiénes van a ser los afectados? No solo los trabajadores, van a ser afectados los industriales que si bien exportan algo afuera, fundamentalmente realizan su producto a nivel interno. Yo creo, cuando hablo de este proyecto de reactivación de la producción, que incluso puede haber una alianza real, si nos saliéramos de este falso juego de imágenes de espejos, una nueva alianza desde abajo que podría incluso involucrar ciertos sectores productivos e industriales. Porque si no hay este viraje, yo ahí sí puedo contagiarme de tu pesimismo. Es que vamos hacia lo mismo de toda la vida. ¿Hacia dónde podemos estar yendo? Bueno, y entonces, ahora, se apresta el régimen a enviar un proyecto denominado de Fomento Productivo 2. Ahí evidentemente van a haber una serie de medidas, se viene la flexibilización, que son imposiciones del FBI. La pregunta es la capacidad de respuesta política y social, porque si no, eso nos lleva definitivamente, aunque puede hacer que exageren el término, a la hecatombe. Sabemos las experiencias, vemos el espejo de Argentina y de otros países. Y entonces, en este momento hay una avalancha de legitimación y de difusión de las bondades del aperturismo. Total. En esa democracia de espectáculo no funciona solo qué es lo que pasa a nivel interno, sino estos influjos a nivel internacional. Entonces se crea una imagen, una especie de sentido común de que ya que tenemos problemas internos va a ser el capital externo y la exportación la que nos salve. Y eso tiene toda una serie de imágenes, tiene una serie de propagandas, porque nosotros podemos decir, sí, desde nuestro lado vemos el fracaso de Macri, o vemos el fracaso de Bolsonaro, en términos económicos, hay una caída de la economía, pero inmediatamente aparece este discurso, que lo he señalado en términos incluso religiosos, sí, este es un momento de sacrificio. A ver, ¿cuál es la imagen que se crea? Nos dejaron una herencia a todos estos gobiernos de un desastre. Ahora tenemos que hacer sacrificio para salir de ese infierno, porque mañana o pasado mañana vamos a tener la posibilidad del paraíso. Y lo estoy poniendo en términos religiosos porque eso funciona en América Latina. Es el manejo que se está haciendo. Entonces se va de la situación inmediata, pero entonces se elude qué es lo que exige este tipo de acuerdos. ¿En dónde hay un actor? El actor central no es ni siquiera un actor local, es el Fondo Monetario. Voy a poner un elemento político que tú señales. Si es que hubiera una democracia que funcione, el centro de la política debiera estarse debatiendo en el Parlamento. La Asamblea debiera ser el centro del debate, en donde decimos qué proyectos, si es que viene una supuesta segunda ley de incentivo de la producción, debiera estarse discutiendo en el Parlamento. Pero ya vemos, el Parlamento
está otra vez, porque esta crisis económica se combina con una crisis política, ya no solo de representación, porque a raíz del 24 de marzo el resultado más importante de las elecciones del 24 de marzo es que no hay una fuerza nacional. Hay fuerzas locales, pero no hay un referente nacional, incluido el Partido Social Cristiano, que sigue siendo la mayor fuerza minoritaria, aunque pueda parecer Claro. una... Que tiene Y base- un Nebot que dice que está en contra de las condiciones del del acuerdo del FMI. FMI Ah, claro, Dice que no en contra del acuerdo, sino de las condiciones. está en campaña. en campaña. Clarito. Se ¿quién? ¿Cómo jubiló quién puede de creérsele alcalde, eso? pero tomó el cargo de candidato a la la presidencia de la presidencia ya República. con tiempo suficiente. Cuando ya está era en plena campaña. diputado, Jaime Nebot Sadi fue quien propuso y metió por los ojos del gobierno de Yamil Maguad el 1% de la circulación de capitales, el cual fue uno de los desencadenantes de la crisis bancaria. Claro, y hay que saber, Nebot está ligado a los sectores agroexportadores, a los Siempre. sectores que más se van a beneficiar precisamente con este tipo de política. Lo que pasa es que en términos políticos aquí hay un juego, podríamos decir ahí sí, de doble moral, como tú señalabas, en donde hay cogobierno para sacar los beneficios y oposición, entre comillas, para tratar de mantener una figura de autonomía. Claro. Y ese es uno de los defectos que hay acá. Pero es que Si es sin que- medios críticos, con una política de Twitter y de Facebook, ¿cómo podemos llegar a una verdad mucho más compleja y amplia? Si es que hay cogobierno, no es un pecado. O sea, las democracias, Sí, pero digamos díganlo. las democracias europeas, o sea, se constituyen mayorías parlamentarias y cogobiernan. Sí, sí, pero ¿por qué el Yo- doble yo estándar? creo- ¿Por qué el doble discurso entonces? Porque aquí hay la costumbre de que se hace las cosas por atrás. O sea, aquí hay una situación, no sé si ponerle un término medio moral, que diríamos de hipocresía política, porque hay un cogobierno. O sea, ¿dónde podemos verlo eso? Decía, la escena es el Parlamento. Ujú. O sea, miremos qué mayoría funciona en Sí. el Parlamento. Está muy claro. O sea, hay un acuerdo del gobierno con el Partido Social Cristiano. Creo. Y con Creo. Acuerdo en primer lugar con Creo. Con Creo es mucho más fuerte. Creo que con Ahorita Creo. es más con Tanto Creo. así que le van a dar plata al Lazo. Con Creo hay una relación mucho más directa, o sea, ahí sí hay una alianza que ya está transparentada en el nivel de cogobierno. El último crédito que acaba de aprobar el BID es para el banco de Guillermo Lazo, o sea, Ajá. eso no es Y gratis. para la Para UTLA. la UDLA de La Carlos política Larrate. y la UDLA, diríamos, estamos viendo cómo funcionan ahí directamente. Allí hay una alianza que además se ha manifestado en otros aspectos. Creo mantiene una política mucho más directa y en este sentido habría que ver cuál es su discurso. En el caso de el Partido Social Cristiano hace este doble manejo. Hay un cogobierno real que no es ahora. O sea, me parece que nosotros debiéramos estudiar a fondo cuál es la política del Partido Social Cristiano. O gobierna o cogobierna. Siempre. Siempre. Incluido Toda la vida. el periodo de los 10 años del Sí, presidente señor. Correa. Solo le pongo un elemento final que ahora está denunciado y que se lo pasa por encima, que es el puerto de Pozorja. Puerto de Pozorja fue el último acuerdo para la primera vuelta electoral, precisamente hecho por el presidente Correa en ese tiempo para apoyo a Lenín Moreno. Pero porque Pozorja Lenín no Moreno quitaba más bien intereses, no competía con intereses de los socialcristianos. El grupo va- Novis vamos a conoce- ver, pero vamos a ver quién está ahí, no solo el grupo Novis. Mm. Hay que ver la alianza completa que interviene allá y que permite entonces acuerdos de última hora que tienen efectos políticos. Ah, pero Entonces- otra característica de los socialcristianos es que también, como por ejemplo con Lucio Gutiérrez, yo tenía una frase, la derecha te usa y te desecha. Claro. O sea, finalmente Claro, se comen a es los... así, es así. los Hay que utilizados. entender que desde una visión comercial, que es la que domina allí, la política es un negocio. La política no es una cuestión de programas como estamos planteando acá o de objetivos, es una política de negocio y no pueden esperar a que venga el próximo gobierno para negociar. Por eso digo, hay que entender cómo desarrollan la política es un negocio, por lo tanto negocian con todos los gobiernos y aquí voy a la pregunta de fondo que tú planteaste, ¿y dónde está la respuesta? Exacto. ¿Qué posibilidades hay de respuesta? Yo creo que resultado un poco del periodo de la década que tuvimos, los movimientos sociales terminaron en un debilitamiento
tanto por esta política de disciplinamiento de arriba como por los límites internos. Sí, sí. Aquí hay que reconocer, sí, ese tutelaje, ese intervencionismo que hubo desde el Estado, la división de organizaciones, terminamos multiplicando organizaciones paralelas, cooptación de dirigentes, paso a un tipo de política que era adscrita al Estado. Cualquier movimiento, así tengamos el gobierno más avanzado que queramos, si es que una organización social pierde su autonomía, pierde su naturaleza y se convierte en base de apoyo político de un proyecto que les es extraño, así sea aliado, estoy poniendo como condición. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿De dónde partimos? De un momento de debilitamiento profundo de los movimientos que estamos observando y de un momento en que hay una costumbre otra vez de ser adscritos a esta democracia de cargos. No es una democracia de programas. En el Parlamento, ¿qué se debate? Cargos. Sí, señor. No se debate programas. En los movimientos sociales hay una penetración de este tipo de política. Sí. Es decir, los que están cerca de un gobierno, bueno, ha aprendido esos malabares de cómo estar cerca de los gobiernos para ver qué es lo que puede gotearles Que pescan. en términos de tal o cual cargo. Y en ciertos momentos se hace alguna movilización, porque aquí hay un desajuste, otra vez, de representación entre el sentimiento de los de abajo y su representación. Ujú. Yo creo que va a haber condiciones, tanto por la agudización de la crisis social, como por este vacío político que he señalado de una representación nacional. Yo creo que va a haber condiciones progresivamente del surgimiento de una fuerza autónoma. No confío mucho en el tipo de representación que hoy existe de uno u otro lado, porque si analizamos a nivel de fuerzas sociales, unos están, aunque sea indirectamente, negociando con el gobierno de Moreno, otros están ligados a la posición de hace 10 años. No confío, digo, porque veo que allí este juego que se da arriba se repite también a nivel medio, y pienso que empiezan a surgir una serie de signos de una movilización que, sin caer en este juego de espejos, empieza a desarrollar propuestas que incluso son rupturistas. Hablo de la potencialidad, por ejemplo, de la lucha antiextractivista. El día de ayer, si tú decías dónde está la resistencia, el día de ayer los Guau Sí. acaban de consolidar una lucha que es importantísima, porque hay ciertos fenómenos como el tema de la consulta del Jirón que detienen todo el modelo extractivista, el modelo rentista, y eso se está consolidando en silencio. A lo mejor no es toda la espectacularidad, y ojalá no entre en esta democracia de espectáculo, ojalá sea esa cuestión más sencilla, más humilde, más directa de lucha. Pongo como ejemplo los Guau, creo que es una lucha importantísima con capacidad antisistémica, ya no solo con capacidad de resistencia local. Igual, si es que haríamos, y puedo comprometerme acá, un seguimiento de luchas que están, como digo, ojalá no hay que darles mucho espectáculo, y a veces tengo temor también cuando las sacamos. Por ejemplo, la resistencia de las comunas en la costa frente al despojo de tierras comunales. Luchas interesantísimas y una reconstitución de los resortes comunales que yo creo que va a hacer, eso va a empezar a cobrar fuerza. Y si aquí ponemos, porque quiero ser en positivo, me parece que hay que valorar el nuevo tipo de lucha que se da en torno a los derechos de las mujeres, los derechos de género, que también son luchas antisistémicas. Están golpeando profundamente nuestra representación de cómo tenemos el tema de la familia, el tema de la sexualidad. Claro que es muy complejo, porque en un a la par hay pone choque. un intento de regresión de derechos en un país muy tan agresivo, conservador como el nuestro, el tema del matrimonio igualitario, hay que analizarlo. Yo sé que en este momento eso está tan cargado precisamente por temas religiosos, cuando el problema no está en el igualitario, sino en el matrimonio. Oiga, y un último criterio, dado que retornó al tema religioso y hablando de Dios y el diablo, el Dios Trujillo, el diablo Tuárez, ¿qué será que pasa a nivel del Consejo de Participación Ciudadana? Eso quería también Y la consultarte. pugna de quién da más ahora mismo y quién llega primero, si es que se comen al Contralor o las instituciones se los comen a ellos. En suma. Una democracia de cargos.
Es decir, Ahí se aquí ratifica lo que lo que tú están dices, ajá. compitiendo, y creo que está bien la figura que tú das, una carrera para ver quién gana a controlar el cargo 1 o el cargo 2, porque de un lado tenemos el asedio contra el Consejo de Participación Ciudadana y su presidente. ¿Cuál es la contrarrespuesta? Una ofensiva frente sobre todo al Contralor, y seguramente creo, bueno, que, pero creo ojo, que no va a caminar mucho lo de la Corte Constitucional, creo que es mucho más difícil. Porque pero en cambio Celi sí que tiene terror, porque hasta prohibió que sus empleados entren con celular y hasta lo despide al pobre ser humano que circula por internet aquello. Claro, o sea... Pero hay terror ahí, cuando, ¿no? cuando hay este tipo de problemas, siempre hay un eslabón débil. Yo creo que si hacemos un balance de lo que dejó realizado el Consejo de Transitorio, ahí hay un eslabón débil, que es la Contraloría, en términos de esta disputa de cargos, y quizás la segunda es el Defensor Público, que también fue un proceso que no concluyó, de modo que allí tiene posibilidad el Consejo de Participación de captar estos cargos. No creo que sea un eslabón débil la Corte Constitucional, porque allí hay todo un proceso de legitimación muy fuerte, y en términos del orden que establece la Constitución, el órgano superior es precisamente la Corte Constitucional, con poderes cuasi constituyentes, que llevaría entonces, hablemos solo en términos de cargos, no le voy a poner ahí contenido, en un choque entre la capacidad institucional, el poder institucional de la Corte y el poder institucional del Consejo de Participación. Es la Corte la que tiene mayor posibilidad, más allá, digo, de la bueno, por eso apuntaban a la Corte, pues, de las mayorías, de lo que existe. Pienso que allí es una carrera extraña para los intereses del país. Creo que va a desembocar en un juego de mayorías. Vamos a pasar a un juego de mayorías, porque la institucionalidad está trazada para que sea la relación de poderes del Ejecutivo, el Legislativo, la Corte Constitucional, etcétera, que tenderán a hacer una especie de frente común frente al intento que tiene el cura Tuárez y el Consejo de Participación Ciudadana de manejar una política de control también para su sector. Partiendo del Consejo de Participación, intenta repetir la historia de lo que se dio en el transitorio, y creo que hay un error: la historia no se repite, y voy a tomar una frase famosa, ¿no? Y cuando trata de repetirse, se repite o como tragedia o como comedia. Cuidado, que podemos estar entrando mucho en una comedia que afecta al país. Tragedia que el transitorio. Complicado. Bueno, muy las amable. 9 en punto, nos vamos. Napoleón Saltos ha estado con nosotros en el análisis político. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.